21 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos a recibir a nuestra invitada, la opositora al régimen cubano, Rosa María Payá, que está encabezando la iniciativa Cuba Decide, que tiene como objetivo cambiar el sistema del Partido Comunista a un único por una democracia plural. Está en nuestro país y en Montevideo, particularmente invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. CADAL va a presentar hoy el libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, escrito por su padre antes de morir. Su padre, Osvaldo Payá, uno de los disidentes más relevantes de Cuba, murió en 2012 en un accidente automovilístico que su familia y muchos cubanos denuncian como un asesinato. Rosa María Payá, bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy en Desayunos Informales. Muy buenos días, muchas gracias. Hablábamos de esta iniciativa ciudadana. ¿Qué expectativas tenés? Veíamos que menos del 20% de la población cubana cree que la reforma constitucional puede mejorar su calidad de vida. Así es. La reforma constitucional es un intento, yo creo que ya casi desesperado, del régimen cubano ante una crisis de legitimidad. A ver, no malentendamos esto. El régimen tiene todo el poder. Lleva 60 años dirigiendo el país y lleva 60 años reprimiendo a la ciudadanía cubana. Ahora, eso no significa que los cubanos hayan jamás elegido a esos representantes o elegido el sistema de gobierno que ellos han impuesto. El partido único, el sistema de partido único. El sistema de partido único comunista está ya consagrado en la Constitución actual. La Constitución castrista dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado. Pero la reforma esta constitucional dice que el Partido Comunista único, y le agrega el adjetivo fidelista, es el rector de la sociedad y el Estado. Además dice que ese sistema político es irrevocable. Además dice que está permitido el uso de las armas contra cualquiera que quiera cambiar ese sistema político. Además dice que no se puede cambiar el artículo que dice que el sistema es irrevocable. ¿Y no hay espacio para oposición, por ejemplo? En lo absoluto. Estamos hablando de un sistema constitucional y una reforma constitucional que ni tan siquiera nace del pueblo cubano, que no nace de una asamblea constituyente que haya sido elegida legítimamente por la ciudadanía cubana, sino que viene impuesta desde el Partido Comunista y en una especie de mascarada teatral dicen que estarán sometiendo el texto a las opiniones de los cubanos sin explicar cuáles son las relaciones vinculantes entre lo que opinen los cubanos y el resultado final de este texto. Bien, pero en esta iniciativa en particular, ¿qué te lleva a hacerlo cuando tu padre fundó el Proyecto Varela, que estaba amparado por la Constitución, juntar determinadas firmas, que eran 10.000, para cambiar la Constitución, y pasó esa cifra y de todas formas la Asamblea no lo aprobó? Sí, eso es un muy buen punto, porque de hecho la reacción del Partido Comunista y más allá del Partido Comunista, del aparato de inteligencia cubana, bajo la dirección de los Castro, fue aberrar la Constitución para hacer el sistema inamovible, como es el caso tanto de la Constitución actual como de la reforma constitucional. Ahora, ni la Constitución, ni el Partido Comunista, ni un aparato de inteligencia puede estar por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía. Y de lo que estamos hablando aquí es de una herramienta que permitiría un cambio ordenado, que permitiría un cambio incluso institucional, a pesar de un sistema y una estructura legal que están totalmente cerrados, de manera arbitraria, violando además todos los tratados internacionales y bueno, el sentido común. Ahora, como bien dices, estamos enfrentados a un régimen que tiene todo el poder y tiene todas las armas. Por eso el paso antes del plebiscito o de cualquier herramienta que se pueda usar para realmente cambiar el sistema, bueno, es la movilización ciudadana, bueno, es el apoyo de la comunidad internacional. Los cubanos no solo se animan, los cubanos han estado sufriendo la represión y el aislamiento durante mucho tiempo. Estamos hablando de un país donde la libertad de prensa es cero. Estamos hablando de un país donde yo no puedo tener internet en mi celular o contratar el servicio en mi casa. ¿Y hay conciencia de esas limitaciones por parte de generaciones que han nacido bajo este régimen? Porque una cosa es atestiguar de repente un cambio de régimen político en un país, pero en Cuba han nacido generaciones enteras bajo el tiene más años la régimen Constitución que la edad de cualquiera de nosotros en esta mesa. Exactamente. Eso es cierto, pero también es cierto que la libertad es intrínseca al ser humano. Y si algo nosotros no tenemos que convencer a nadie en Cuba es de que ese sistema fracasó. Lo vivimos los cubanos todos los días, ¿no? Lo vivimos al no poder prosperar con el fruto de nuestro trabajo. Lo vivimos al tener limitaciones para cada una de las acciones humanas que se realizan que realizan la vida a cualquier persona. Por tanto, sí, los cubanos sí quieren cambio. El cuentapropismo
sea, los emprendimientos por cuenta propia que ha habilitado en los últimos años el gobierno de Raúl Castro han favorecido a estas ansias de libertad del pueblo? Hay una capa que es en realidad pequeña, que ha podido acceder a algunos permisos para tener negocios, porque los cubanos no tienen personalidad jurídica, no podemos tener empresa, no podría, por ejemplo, tener una empresa con capital uruguayo, porque no me reconocen como ciudadana, ni a mí ni a nadie. ¿Y las cadenas hoteleras? Las cadenas hoteleras son en su mayoría empresas mixtas entre capital extranjero y capital militar. Las únicas empresas que hay en Cuba son las empresas del conglomerado militar cubano, o sea, las empresas de los generales y de la familia Castro. Ellos sí tienen personalidad jurídica, pero la ciudadanía cubana no las tiene. Se establecen como nuevos mecanismos de control. ¿Por qué? Porque tener licencia para vender maní en la esquina en realidad es un permiso, no es un derecho. Por tanto, Bien. en el momento que ese manicero cuyo ejercicio le permite sobrevivir, en realidad no hacerse rico ni mucho menos. Además de vender maní, quiera, por ejemplo, apoyar Cuba Decide para cambiar el sistema, en ese momento va a perder la licencia y va a perder, por tanto, el único escape que tiene para poder Por eso sobrevivir. te digo que es muy difícil que puedan sumarse. O sea, No, realmente es muy difícil, pero más miedo nos da en Cuba seguir así 60 años más. Por tanto, por supuesto que hay mucha gente arriesgándose, hay más de 120 presos políticos en Cuba documentados. Yo quisiera llamar la atención sobre un caso crítico, que es el caso de Tomás Núñez Maradiaga, un señor que tiene 66 años, que es un defensor de derechos humanos, lleva 34 días en huelga de hambre y el día de ayer el Ministerio del Interior cubano lo envió a una celda de castigo y le dijeron a la familia que hay que aplicar el mayor rigor para ver si deja la huelga. Un hombre que no ha cometido ningún delito y que lo único que está exigiendo es su libertad, ya que no hay ninguna prueba contra él. Con Miguel Díaz-Canel no ha cambiado la situación. O sea, ¿cuál es el rol de Raúl Castro? El rol del Raúl Castro es el de la presidencia del Partido Comunista, el de la cabeza del sistema de inteligencia, por tanto es la persona y es la familia que dirige el país. Según la Constitución es el Partido Comunista, el rector de la sociedad y el Estado, no el Consejo de Estado, no el Consejo de Ministros. Díaz-Canel es la persona que ha sido designada por Pero básicamente Raúl lo mismo, Castro. entonces. Es exactamente lo mismo. Pero De si hecho, quisiera hacer algún cambio, ¿no podría? Bueno, constitucionalmente tiene las manos muy amarradas. Yo no creo que tenga ninguna intención. Él ha jurado obediencia prácticamente a la familia Castro. De hecho, durante su discurso de toma de posesión, Díaz-Canel dijo ante la Asamblea Nacional y ante el mundo que quiere oírlo que las decisiones más importantes las va a seguir tomando Raúl Castro. Y esto no lo estoy diciendo yo, no, estoy citando las palabras del supuesto nuevo presidente del Rosa Consejo de María, Estado y de leyendo un Ministros. poco todo lo que vivió tu padre, que sabía que tenía amenazas, que podía morir por quedarse en su país, que ustedes pudieron sobrevivir muchos años por ayuda de familiares en el extranjero que les mandaban determinadas cosas o plata, y que todos los 7 años dijiste yo me quiero ir de acá, y la cantidad de gente que no estaba de acuerdo y se fue. ¿Por qué se quedaron? El hecho de que nuestro país esté secuestrado por una familia o por un grupo que llegó desde 1959 y que ha pretendido secuestrar no solamente todos los derechos, sino todos los recursos del pueblo cubano, no significa que no sea nuestro país. Es decir, nadie tiene derecho a hacer lo que le han hecho al pueblo cubano, ¿no? Y nosotros como ciudadanos cubanos pretendemos recuperarlo. ¿Cómo ves la situación de Venezuela, hablando de lo que sucedió en Cuba a futuro? Es muy frustrante para los cubanos ver cómo se repite en Venezuela el proceso castrista, ¿no? Es decir, no solamente desde el punto de vista ideológico, no solamente desde las semejanzas que son evidentes, desde la injerencia física, desde la injerencia militar, desde la injerencia de inteligencia del aparato de inteligencia castrista en ese país. Es decir, citábamos hace unos días a María Corina Machado cuando denunciaba hace 2 meses que prácticamente el 60% del territorio está en manos de guerrillas o de militares que responden directamente a La Habana, cuando denunciaba la cantidad de militares cubanos que están presentes, por ejemplo, en Fuerte Tiuna. Es una verdadera ocupación. Es una verdadera intervención con la cual, bueno, el chavismo, Maduro comparten,
pero que no solamente ha traído como consecuencia el colapso de la democracia venezolana, sino que es un verdadero problema de seguridad nacional para cada uno de los países de la región. Y si queremos realmente enfrentar esta desestabilización y esta involución democrática que sufre nuestro hemisferio, debemos ir a la raíz, y la raíz lamentablemente está en La Habana. Bien, hablas de la solidaridad de la región. ¿Sentís que la región es solidaria con Cuba? Yo creo que ha cambiado la percepción que se tiene a nivel de sociedad civil latinoamericana de lo que significa el régimen cubano, que por mucho tiempo gozó de la complicidad de buena parte de América Latina, por varias razones, ¿no? Por la mentira del régimen, por el velo ideológico que intentaron tender cuando esto no es un asunto de derecha ni izquierda, es un asunto de derechos humanos y de democracia. Pero yo creo que en los últimos tiempos ha habido un cambio, ¿no? Lo vemos en la sociedad civil latinoamericana, lo vemos en algunos gobiernos, vemos que no es suficiente. No es suficiente, no se está apoyando cómo se debería el derecho a decidir del pueblo cubano, no se está presionando en la dirección que hay que presionar para que un régimen tan criminal como el régimen de La Habana no se atreva más a usar sus armas ni contra los cubanos ni contra el resto de los latinoamericanos. ¿Coincidís con las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que dijo que incluso se debería llegar a una intervención militar en un caso como el de Venezuela? Bueno, yo no escuché unas declaraciones que dijeran que se debería o que se podría llegar. Que no se descartan, en realidad. Yo creo que lo que el secretario dijo es que hay que agotar todas las vías diplomáticas. Yo creo que en el caso cubano no se han agotado todas las vías diplomáticas. Bien. Y por supuesto el derecho internacional pues le permite también a los estados otras maneras de presión, y aquí estamos hablando de criminales que usan sus armas contra la ciudadanía. Por tanto, yo creo que el primer paso es, por supuesto, agotar todas las presiones que se pueden hacer desde el poder. Y en el caso cubano eso no se ha hecho, ¿no? Por supuesto que yo no estoy en ningún caso pidiendo ni a favor de una intervención en Cuba, pero sí estoy pidiendo acciones concretas para presionar a ese régimen para que tenga que hacer lo que no quiere hacer Raúl Castro. Desde la comunidad internacional. Someterse a la voluntad de la ciudadanía. Hoy vas a presentar a las 19 horas en la sede de ACDE, 25 de mayo, 713, el libro La noche no será eterna, que es un libro que terminó tu padre unos días antes de morir. ¿De qué se trata este libro? Es un libro que explica qué le ha pasado al pueblo cubano, cómo llegamos a este momento de la historia en el que estamos, cuáles son los principales peligros, cuáles son también las esperanzas que animan al pueblo cubano y hacia dónde debe ir el apoyo de la comunidad internacional y el trabajo también de la ciudadanía dentro de la isla. Bien, quedan todos invitados. Rosa María Payá, muchísimas gracias por estar aquí. con Muchas nosotros. gracias. Buenos días. Bien, nosotros nos estamos yendo.